¿Cuánto cuesta la vida de mi hermano? Su voz sonó demasiado fuerte, no porque la niña gritara, no, sino porque aquellas palabras, impregnadas de desesperación, cortaron el aire como un fragmento de vidrio roto. La multitud se quedó paralizada. En el salón reinaba el silencio. Aquellos que hace apenas un minuto aplaudían, tomaban fotos con sus teléfonos y susurraban entre sí. De repente, quedaron mudos. Los rostros se volvieron hacia ella, como ante un trueno inesperado en un cielo despejado. La niña de 10 años estaba junto al micrófono, aferrando un papel arrugado. Sus delicados dedos se cerraron en un puño, como si en él se concentrara su última esperanza. En el escenario, bajo la suave luz de los focos, en su impecable traje blanco, se encontraba la primera dama de Estados Unidos. Los ojos de Melania Trump se encontraron con los de la niña. ¿Qué dijiste, querida?, preguntó con voz medida, aunque se deslizó en ella una leve nota de asombro. La niña tragó saliva, respiraba con dificultad, como si hubiera subido a una montaña demasiado alta. ¿Cuánto cuesta la vida de mi hermano?, repitió, ya en voz más baja. Desde lo profundo del salón, alguien tosió nerviosamente. Otro se carraspeó incómodamente en su asiento. Me llamo Allison. Mi hermano se llama James. Él me salvó y fue atropellado. Su voz tembló, pero no llegó a llorar. Solo apretó sus puños con más fuerza, arrugando aún más el papel. Ahora está en el hospital. Los médicos dicen que morirá sin una operación. Pero esta cuesta demasiado. Le dijeron a mi mamá que no tiene ese dinero. Yo no tengo papá. Nadie nos ayudará. Y pensé que tal vez usted sepa cuánto vale su vida. Tal vez se pueda comprar, como un carro, como una casa, como un vestido, como todo lo que tienen ustedes, ellos, todas esas personas. De repente, se giró bruscamente hacia la multitud. ¿Cuánto cuesta mi hermano? Una mujer en la primera fila, con un elegante peinado y perlas nacaradas en el cuello, apartó la mirada. Un hombre con traje de negocios frunció el ceño. Los teléfonos en manos de la gente fueron bajados. Melania no apartó la vista. ¿Viniste sola? La niña asintió. ¿Y dónde está tu mamá? Mamá está con James. Ella se encuentra en el pasillo. No la dejan entrar a la sala. No ha dormido en toda la noche. No podía quedarme simplemente sentada. Vine porque usted es la única que puede responderme. Allison se acercó hasta el borde del escenario. Si fuera su hijo, ¿encontraría usted el dinero? El salón se estremeció. Una mujer, que estaba sentada junto a Melania, se inclinó cautelosamente hacia ella, pero la primera dama levantó la mano para interrumpirla. La niña apretó el papel tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Escribí una oración. Si el dinero no basta, tal vez Dios pueda ayudar. Pero no sé si él me escucha. Desplegó la hoja y comenzó a leer, conteniendo apenas el aliento. Señor, si puedes, toma mi vida en lugar de la de él. Haz que abra los ojos. Haz que pueda volver a reír. Daré todo lo que tengo. Sé que no poseo mucho, pero me esforzaré por ser buena. Te lo prometo. Nunca más seré perezosa. No diré malas palabras. No haré caprichos. Ni siquiera pediré regalos de Navidad. Solo, por favor, devuélvelo. Por favor. Se quedó en silencio. En el salón se oyó un leve sollozo. Melania Trump se levantó lentamente y se acercó al borde del escenario. No debes entregar tu vida, Allison. Los niños no deben regatear con Dios. Se inclinó, tomó a la niña de la mano y la apretó con fuerza. En ese momento, los recuerdos volvieron a inundar a Allison. ¡Agárrate de mí!, exclamó James, mientras sujetaba con fuerza la muñeca de su hermana al cruzar la calle. Allison siempre se enojaba cuando su hermano hablaba así, como si ella fuera una niña pequeña, como si él fuera el único responsable de ella. Ella ya es grande. Ella misma puede estar atenta a los autos. No soy una niña, Jay. Casi te lanzas a la calle, dijo él con una sonrisa, mientras despeinaba su cabello. Ella puso los ojos en blanco y apartó su mano. Caminaban a casa, charlando de tonterías, de que en la cena volverían a servir macarrones, de que en la escuela ponían tareas absurdas, de que mañana James debía presentar un proyecto de historia, pero por supuesto, él no había hecho nada. ¿Para qué quiere el maestro ese informe?, suspiró él. ¿Qué importa?
si ya se abrió esa maldita fábrica. Pues, es interesante, respondió Allison, con una sonrisa pícara. La fábrica en la que trabajó nuestra bisabuela. Te darías cuenta si tan solo hubieras escuchado a mamá. Ah, cierto, reflexionó él. Bueno, pensaré en algo. Tal vez arme algo para mañana. ¿Quizás mamá pueda ayudar? Ya no soy un niño para que mamá haga mis tareas. Ella quiso replicar, pero de pronto se oyó el rugido del motor, fuerte y ensordecedor, que se coló justo bajo la piel. Un todoterreno negro giró bruscamente a su calle. ¡Cuidado!, gritó James, pero el auto solo aceleró. Demasiado rápido, demasiado cerca. No tuvo tiempo de asimilarlo, ni de pensar. Solo vio a su hermano abrir los ojos de par en par. Vio cómo su mano la golpeó en el hombro, de forma repentina, dolorosa, sin dudarlo. Como si el suelo se le hubiera desvanecido debajo los pies, como se desplomó sobre el asfalto. Y luego, el sonido. Un sonido sordo, húmedo y terrible. El golpe. El aire se llenó del chillido de los frenos. Las ruedas patinaron bruscamente, y el auto se detuvo. Por un instante, reinó el silencio. Y luego, un grito. Su propio grito. James yacía en la carretera. Su cuerpo se encontraba curvado de manera antinatural. La sangre se extendía por el asfalto, caliente como cera derretida. ¡James! Allison corrió hacia él, pero la detuvo una voz firme. ¡No lo toques!, gritó un hombre que salió corriendo de la casa de enfrente. Pero ella no escuchaba. Se arrastró hacia su hermano, con las manos temblorosas al rozar su rostro. Jay. Él no se movía. ¡Ayuda!, clamó. Todo se volvió un caos. Pasos, gritos, gente saliendo de las casas. Ya alguien estaba llamando a la ambulancia. El conductor salió. Un hombre alto, con traje de negocios, cuyo rostro estaba tan pálido como el papel. Dios. Él. No lo vi. Se lanzó de repente. «Iban demasiado rápido», exclamó alguien de entre la multitud. Yo no quería. ¿Qué demonios hacen circulando por una calle residencial? El hombre llevó sus manos temblorosas a la cara, pero Allison no lo escuchaba. Solo miraba a su hermano, a sus cabellos, manchados de sangre, a sus labios, entreabiertos, como si quisiera decir algo y no pudiera. No respira. Él no. Su voz se quebró. Una mujer de la casa vecina la agarró del hombro. Cariño, no mires. La ambulancia llegará pronto. Pero ella seguía mirando. Vio a alguien comenzar a hacerle respiración artificial. Vio cómo las sirenas cortaban el aire vespertino, inundando la calle con luces intermitentes. Vio a los médicos colocar a James en la camilla. Haremos todo lo que podamos, pero está perdiendo demasiada sangre. Yo iré con él, gritó, pero alguien la sujetó del hombro. Niña, espera a tus padres. Se soltó. No, él está solo. Tengo que estar ahí. Pero ya estaban subiendo la camilla al vehículo. Todo en su cabeza se convirtió en ruido, en un torbellino ensordecedor de miedo, dolor y pánico. Corrió detrás del auto, pero la detuvieron. No puedes ir allí, pequeñita. Espera a mamá. Pero ella ya lo sabía. Ya sabía que nunca olvidaría el sonido del golpe. Que nunca olvidaría cómo su hermano la empujó, sin pensarlo ni un segundo. Que nunca olvidaría cómo, en un instante, todo lo que era normal se derrumbó en la oscuridad. Y luego, desde lejos, se escuchó la voz de su madre. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi niño? Allison se dio la vuelta. El rostro de su madre estaba pálido, su cabello despeinado y sus ojos llenos de pánico. ¿Dónde está James? Ella no podía responder. Solo miró las sirenas de la ambulancia, que se alejaban en la distancia. Después, todo se volvió como en una niebla. No, esto es un error. Deben hacer algo. La madre de Allison repetía una y otra vez lo mismo, como un conjuro, tratando de romper el lazo de la pesadilla en la que se habían metido. El médico pasó su mano por su rostro, cansado. Mrs. Reed, entiendo, pero no tenemos una varita mágica. Su hijo está en estado crítico. Fractura de cráneo, pérdida masiva de sangre, hemorragia interna. ¡Pues operen!, gritó Allison, apretando los puños. Ella estaba de pie junto a su madre. Las piernas temblaban, pero su voz era firme. «Él necesita una operación. ¿Por qué no hacen nada?» El médico la miró como si quisiera explicarle algo muy simple.
pero no encontraba las palabras. La operación cuesta dinero, niña. Un silencio se hizo presente. ¿Cuánto? Susurró la madre. Aproximadamente $200,000. El aire se le escapó de los pulmones, como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Nosotros. No podemos pagar tanto de inmediato. Entonces, no hay nada de qué hablar. El médico se dio la vuelta, ya dispuesto a irse, pero la madre lo agarró del puño de la manga. Por favor, él es mi hijo. ¿No es su vida más importante que el dinero? El hombre suspiró profundamente. No tengo derecho a operarlo sin una garantía de pago. El hospital no es una institución benéfica. La madre negó con la cabeza lentamente. Pero si no encontramos el dinero, él... Sí. Esa respuesta fría e insoportable los atravesó como un cuchillo. Allison sintió que sus piernas se volvían de algodón. Vio a su mamá cubrirse el rostro con las manos. Observó a los médicos ir y venir, como si nada terrible estuviera pasando. Como si su hermano fuera solo otro paciente y no su James. Y entonces, ella lo comprendió. Nadie la ayudará. Nadie, excepto ella. Se dio la vuelta y salió corriendo, ignorando los gritos de su madre. La multitud en el salón aún murmuraba. Allison sentía que se le formaba un nudo en la garganta, pero continuó. Preguntan por qué vine aquí. Porque no sé a dónde más ir. Creía que los hospitales salvan vidas, pero solo se preocupan por el dinero. Nos dijeron, tienen hasta mañana o él morirá. Y nosotros no tenemos $200,000. Solo tenemos fe. En el salón, alguien sollozó. Ella miró fijamente a los ojos de la primera dama. No le pregunto a usted como a alguien importante, ni como a la esposa del presidente. Le pregunto como a una persona que tiene hijos. Melania guardó silencio. Allison tragó saliva. ¿Dejaría que su hijo muriera si no pudiera conseguir el dinero enseguida? El silencio era ensordecedor. Las cámaras de los periodistas se quedaron congeladas. Alguien en el salón dejó caer su pluma. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Melania Trump no apartó la mirada. Ella observaba fijamente a la niña, con sus grandes ojos llenos de desesperación. En el salón reinaba un silencio sepulcral. La multitud contuvo el aliento, como si temiera espantar el momento. Junto a la primera dama, alguien tartamudeó nerviosamente. Un hombre de traje se inclinó hacia ella, susurrándole algo apresuradamente, pero ella no reaccionó. ¿Permitiría usted que su hijo muriera si no pudiera conseguir el dinero de inmediato? Allison repitió la pregunta, y ahora su voz sonaba diferente. No solo desesperada, sino exigente. Melania se inclinó lentamente hacia adelante, entrelazando los dedos. Cuando tenía la misma edad que tú, Allison, vi morir a un niño. La gente en el salón se miró entre sí. Era una niña, mi vecina. Se enfermó, pero en su familia no había dinero para ayudarla, al igual que en la de sus padres. En aquel entonces no existían fondos, ni campañas benéficas. Solo había dinero. O la falta de él. Hizo una pausa, como si estuviera recordando. Recuerdo cómo su madre iba de casa en casa, tocaba puertas, pidiendo aunque fuera algo. Y recuerdo cómo la gente se volvía. Les daba lástima. Decían que era horrible. Asentían, exclamaban. Pero nadie dio dinero. Porque nadie quería responder a esa pregunta. Allison no se movía. Vi cómo la enterraron en un ataúd barato. Vi cómo su madre estaba en el cementerio, con los ojos vacíos, como si hubiera muerto junto a ella. Una mujer en el salón apretó los labios. Alguien sollozó. ¿Cuánto cuesta la vida?, repitió Melania. Cuando escucho esa pregunta, regreso a aquel día, al momento en que entendí. El dinero no es solo comodidad, no es solo lujo. Es la línea divisoria entre quienes viven y quienes mañana ya no estarán. Se volvió hacia la multitud, y aunque su voz era serena, en ella se percibía algo que erizaba la piel. Hoy, en este salón, hay personas que pueden conseguir ese dinero sin pensarlo dos veces. Personas para quienes esa suma es menor que el costo de una cena. Pueden donarlo y seguir adelante, como si nada hubiera cambiado. En el salón se movieron. Algunos apartaron la mirada. Pero cambiará. Ella miró a Allison. Porque si no hacemos nada, todos seremos parte de este crimen. Todos seremos esa multitud que asiste a los funerales
sin extender la mano hasta que sea demasiado tarde. Melania metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó una chequera. Un segundo, y la pluma ya había trazado algunos dígitos. Levantó el cheque por encima de su cabeza. 100,000. El salón se llenó de asombro. Allison se quedó inmóvil. Es la mitad. Melania recorrió lentamente la audiencia con la mirada. ¿Dónde está la otra mitad? Silencio. Nadie se movía. ¿Están dispuestos a mirar a esta niña y decirle que la vida de su hermano no vale su dinero? Una mujer con collar de perlas tartamudeó. ¿Están dispuestos a conocer su nombre en el obituario? Alguien se levantó de un salto. Yo doy 10,000. 15. Yo doy 20. La multitud se agitó, revivió. La gente se apresuró hacia sus carteras, teléfonos, llamaban a sus asistentes, gritaban sumas. Las cámaras de los periodistas capturaban febrilmente lo que sucedía. Allison sintió que se le daba vueltas la cabeza. Alguien tomó su mano. Ella levantó la mirada. Melania. Todo estará bien. Reuniremos la cantidad necesaria. Y en ese momento, el salón estalló en ovaciones. Se volvió un volcán hirviente, turbulento, explosivo, imparable. La gente gritaba sumas. Alguien llamaba a sus asistentes, transfería dinero directamente desde su teléfono, y varios periodistas ya estaban redactando titulares. 5,000. Yo doy 30. 50,000 de nuestro fondo. Ya se ha emitido un cheque por 10. La multitud pareció despertar de un largo letargo. La inmovilidad se transformó en acción, el arrepentimiento en un intento de expiar la culpa. En el escenario, Melania estaba de pie, chequera en mano, observando cómo aquellos que hasta hace un momento miraban en silencio, ahora, con frenesí, sacaban sus carteras, revisaban sus cuentas, decidiendo cuánto podían donar sin renunciar a su acostumbrado confort. Allison no se movía. Observaba todo con los ojos bien abiertos, sin poder creer que su voz, su dolor, su grito, hubieran tenido tanto efecto en aquella gente. Su corazón latía desbocado. Pero de repente, silencio. Esa voz cortó el aire como si fuera vidrio, rompiéndose al impactar contra un suelo de mármol. Todas las cabezas se volvieron. Un hombre alto, impecablemente vestido con un costoso traje, se levantó de la primera fila. Sus gemelos brillaban a la luz de los focos, y se comportaba con la altivez propia de quien está acostumbrado a que su palabra es ley. Yo cubriré la suma completa. El silencio se extendió por el salón como un manto denso y palpable. Una mujer con collar de perlas se mordió el labio. Un periodista en la primera fila se quedó congelado, con el teléfono en alto. Yo cubriré la suma total, ahora mismo. Avanzó lentamente, sacó su chequera y escribió algunos dígitos. Luego levantó la mirada. Pero solo con una condición. Allison se quedó paralizada. La niña dirá, gracias, y dejará de hacer de esto un circo. Un segundo. Ensordecedor. Un relámpago rasgó el aire. Los destellos de las cámaras se intensificaron. El salón volvió a agitarse. La gente empezó a murmurar. Allison sintió como si algo se revolviera en su pecho. ¿Circo? Lo dijo en voz baja, pero su voz se abrió paso entre el murmullo, entre el susurro del dinero, entre la pesadez de la indiferencia. Mi hermano está muriendo. ¿Y ustedes lo llaman circo? El hombre se encogió de hombros. Basta ya. Tomen el dinero y llévenlo al hospital. Gritó alguien desde la multitud. ¿La escucharon? Esa voz ya no provenía de la niña. Era de Melania. Ella levantó la cabeza lentamente, y en su mirada había algo helado, implacable. ¿Realmente quieren que esta niña, que ha venido aquí a suplicar por la vida de su hermano, les dé las gracias por haber convertido esto en un negocio? El hombre entrecerró los ojos ligeramente. Son simplemente dinero. No. Su voz fue firme, sin la menor titubeo. Es el precio de su alma. El hombre se quedó inmóvil. Se oyó un suspiro en el salón. La mujer con collar de perlas miró sus manos. El periodista escondió su teléfono. Y entonces, yo cubriré la diferencia, gritó alguien desde el balcón. Y yo también. Nuevos números volaron en el aire. Los asistentes de algunos ya realizaban las transferencias, y otros firmaban cheques sobre sus rodillas. El dinero fluía de personas que creían.
de aquellos que entendieron que esto no era simplemente caridad. Era una elección, vida o muerte, y ese hombre ya no significaba nada. Él se encontraba de pie en medio del salón, al que ya nadie le prestaba atención. Sus mejillas se enrojecieron. Quería decir algo, pero entonces Allison lo miró, directamente, sin parpadear, como su hermano le había enseñado cuando alguien intentaba asustarla en la escuela. Su cheque no le sirve a nadie. El hombre apretó los dientes. Luego, lentamente, guardó su chequera y se dio la vuelta, saliendo del salón bajo el destello de las cámaras. Allison exhaló. Melania la miró. Ahora, vamos a ver a tu hermano. Y la niña asintió. ¿Estás lista? Allison no respondió. Solo asintió, apretando con fuerza los delgados dedos de Melania Trump. A su alrededor, la tormenta aún rugía. La gente en el salón seguía susurrando. Algunos terminaban de escribir sus cheques, otros daban instrucciones a sus asistentes. Los periodistas ya llamaban a las redacciones, vociferando titulares mientras los operadores filmaban sin descanso. Pero la niña ya no los escuchaba. Solo oía el latido de su corazón. Oía a alguien decir: «El carro está listo. Te llevaremos al hospital». Ya no importaba quién lo dijera. Allison sintió cómo la fuerte mano de Melania la empujaba hacia adelante. «Vámonos». Atravesaron el salón, abriéndoles paso como si lo cortaran con un cuchillo. La gente se apartaba, los ojos los seguían, las cámaras se giraban en su dirección y los flashes iluminaban sus rostros. Allison no veía hacia dónde iban. Solo sabía que debía ir allí. Una limusina negra con placas presidenciales rugía por las calles de la ciudad. Allison estaba sentada en un asiento de cuero, apoyada contra la fría superficie. Melania se sentaba a su lado. Su rostro era inexpresivo, pero en sus ojos se agitaba algo que la niña no lograba descifrar. El teléfono de la primera dama vibraba sin cesar. Las noticias ya explotaban en titulares. La primera dama de E.E.U. es trasladada de urgencia al hospital con una niña de 10 años. Escándalo en la recaudación benéfica. Una niña hace que los multimillonarios recuerden lo que es ser humano. ¿Cuánto cuesta la vida? La pregunta que puso a América de rodillas. El carro se detuvo frente al hospital. La puerta se abrió y Allison saltó del vehículo, con sus piernas apenas tocando el suelo. Corrió, se lanzó por el pasillo, topándose con personas, sin oír sus gritos. «¿Dónde está mi hermano?» «Allison». Manos de su madre. La abrazaron con fuerza, hasta el dolor, hasta el crujir. «¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste?» La niña rompió a llorar. ¿Encontraron el dinero? ¿Van a operarlo? El rostro de su madre estaba pálido, y sus ojos, enrojecidos, decían lo que las palabras no podían. No. El tiempo se detuvo. ¿Qué? Dijeron que ya era tarde, que las probabilidades eran ínfimas, que no podían arriesgarse. ¿Acaso no saben quién ha llegado aquí? Esa voz retumbó como un disparo. La gente en el pasillo se quedó inmóvil. Melania Trump se plantó en el umbral de la puerta. Su silueta parecía esculpida en piedra. El silencio se apoderó del ambiente. Los doctores, enfermeras, todo el personal dejó de moverse. El jefe de médicos, un hombre bajo con ojos estrechos y rostro fatigado, se enderezó, abrazando contra su pecho una carpeta de documentos. «Señora Trump, no les pedí que me explicaran nada». Se acercó a él, mirándolo fijamente a los ojos. Dije: «Operen. Ahora». Pero es una operación muy complicada. ¿Tienen miedo? Silencio. ¿Tienen miedo de que, si no pueden salvar al niño, se vea mal? ¿De que no les otorgue el patrocinio? ¿De que pierdan su estatus? ¿Tienen miedo? Los labios del médico temblaron. «No podemos garantizar el éxito». ¿Garantizar el éxito? La voz de Melania rasgó el aire. «Ni siquiera lo han intentado. ¿Quieren que muera solo porque no están seguros del resultado?» El pecho de la niña se estremecía. Su respiración se entrecortaba. Melania no apartó la mirada del doctor. «¿Tienen miedo?», repitió. Él tragó saliva, y luego, lentamente, se dio vuelta. «Preparad la sala de operaciones». Inmediatamente, la madre de Allison volvió a sollozar. Sus piernas se doblaron y se dejó caer en una silla. La niña se quedó simplemente de pie, como si se hubiese hundido en su propio miedo, dolor
y esperanza. Las puertas de la sala de operaciones se abrieron de par en par. Los médicos comenzaron a moverse frenéticamente. Gritos, órdenes, batas blancas, guantes estériles, la camilla con su hermano. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido. Ella vio cómo los médicos le tomaban las manos, sus piernas, cómo le conectaron las vías intravenosas, cómo se gritaban órdenes entre ellos y, finalmente, cómo cerraron la puerta tras él. Un clic. Allison no respiraba. Y luego, la luz sobre la sala de operaciones se encendió en rojo. Comenzó. La luz roja sobre la puerta de la sala de operaciones ardía como una señal de alarma. Allison se sentaba, con los puños apretados. Sus dedos se habían puesto blancos y las uñas se clavaban en su piel. El pasillo olía a antiséptico, a café de máquina expendedora y a miedo. Junto a ella estaba su madre. Ya no lloraba, simplemente miraba la pared, sin expresión, sin emociones, sin fuerzas. Melania estaba de pie junto a la ventana y su teléfono seguía vibrando, una y otra vez, sin cesar. ¿Qué hay de las noticias?, preguntó en voz baja. Uno de sus asistentes, un hombre alto con traje negro, aclaró la garganta. Todo el país ya lo sabe. ¿Los titulares? Carrera mortal. ¿Logrará la primera dama salvar al niño? América observa y espera. ¿De quién es más valiosa la vida? ¿Del niño o de la imagen? Están sedientos de sangre. El hombre no respondió. Claro que esperaban sangre. Si el niño muere, el país se volcará contra el hospital, contra los médicos, contra todos los que lo permitieron. Pero si él sobrevive, nadie recordará que no quisieron operarlo. La gente recuerda la tragedia, no a quienes la previnieron. Allison no escuchaba esa conversación. Solo miraba la puerta. ¿Por qué demora tanto? No se dio cuenta de que lo decía en voz alta, hasta que Melania respondió. Él está luchando. Allison la miró bruscamente. ¿De verdad lo crees? ¿O solo dices eso para calmarme? La primera dama la miró directamente a los ojos. Creo que tu hermano es más fuerte que todos ellos juntos. Pasó una hora, luego otra. Alguien llevó té a la madre de Allison, pero ella ni siquiera lo tocó. Los periodistas ya no tenían permitido ingresar al hospital, pero eso no les impedía acampar afuera. En la entrada se agolpaban los reporteros. Las cámaras se apuntaban a las ventanas. Autos con sirenas giraban lentamente alrededor del edificio. El pulso está bajando. Los médicos trabajaban como un solo organismo. La presión es inestable. Necesitamos más sangre. Maldita sea, la está perdiendo más rápido de lo que la transfundimos. El cirujano, un hombre de unos 50 años, se limpió la frente con la parte trasera de un guante estéril. Lo estamos perdiendo. Una enfermera se quedó paralizada. ¿Qué? Iniciemos el desfibrilador. ¡Mierda! Allison se estremeció, como si hubiera sentido algo. Melania vio cómo sus nudillos se volvían aún más blancos. ¿Qué pasó? La niña quiso decir algo, pero en ese momento, la luz sobre la sala de operaciones parpadeó. Se quedó inmóvil. ¿Por qué parpadea? Nadie sabía la respuesta. ¡Descarga! El cuerpo de James se estremeció. ¡No hay pulso! ¡Otra descarga! Maldita sea, no te rindas, chico. Allison se puso de pie. No, 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 no. Su respiración se entrecortó. ¿Qué le pasa? Nadie lo sabía. La luz seguía parpadeando. Sintió cómo algo dentro de ella se contraía. Él no puede morir. De repente, sus piernas cedieron y cayó de rodillas justo frente a la puerta. Cerró los ojos. Señor, si puedes, si realmente puedes. No sabía qué decir. Solo murmuraba. Vamos, vamos, maldita sea. Otra descarga. La luz roja parpadeó, y luego se apagó. Allison levantó la cabeza. ¿Qué? Silencio. Absoluto. Luego, un chasquido. La puerta de la sala de operaciones se abrió. Un médico salió. En su rostro se había congelado la máscara del cansancio. Miró a la madre de Allison. Miró a Melania. Miró a la niña. Y abrió la boca, como si fuera a pronunciar una única palabra. Lo devolvimos. Las palabras del médico quedaron suspendidas en el aire, como algo intangible, como un sueño a punto de desvanecerse y dejar tras de sí un vacío. La madre de Allison sollozó, pero la niña no se movió. Su corazón latía tan despacio
que sentía cómo el tiempo se ralentizaba, se extendía, se distorsionaba. ¿Qué? El médico se quitó lentamente la máscara del rostro, pasando la mano por su frente sudorosa. Lo perdimos durante 3 minutos. Un murmullo, como si aguas oscuras se alzaran y la arrastraran. 3 minutos. James estaba... No, no pienses en ello. ¿Pero está vivo? El médico asintió. Su corazón volvió a latir. Detuvimos la hemorragia. Pero está en coma. Coma. Una palabra que flotaba en el aire como una sentencia. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó la madre, con una voz ronca, como si se hubiera quebrado junto con su realidad. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Allison miraba sus labios, veía cómo se movían, cómo pronunciaban sonidos, pero no oía nada. Todo lo que podía ver era la puerta tras la cual yacía su hermano. ¿Puedo ir a verlo? Solo por un minuto. Sintió cómo sus piernas temblaban traicioneramente, pero avanzó. La habitación era blanca, una pureza que daba ganas de gritar. El olor a medicamentos golpeaba la nariz, desgarrando la conciencia. Aparatos, tubos, electrodos. James yacía inmóvil. Si no fuera por el sonido del respirador, se podría pensar que ya no estaba. Allison se acercó. Jay extendió la mano, tocó sus dedos, calientes. Yo conseguí el dinero. La gente lo dio, porque lo pedí, porque grité, porque no podían quedarse de brazos cruzados. Tragó saliva, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más pesado. No puedes quedarte aquí. No lo permitiré. He luchado demasiado por ti. No tienes derecho a irte. Silencio. Sordo. Denso. Sus dedos se apretaron aún más alrededor de su mano. ¿Me escuchas? Se inclinó más cerca y su susurro se volvió penetrante. Debes volver, porque si no lo haces, si te atreves a irte, nunca te perdonaré. El pitido de los monitores, líneas constantes en la pantalla, sin ninguna reacción. Jay. Su voz se quebró. Bajó la cabeza, las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la sábana. No puedo perderte. Cerró los ojos y luego sintió un leve, casi imperceptible, apenas perceptible, movimiento. Sus dedos, calientes, vivos, apretaron su mano, débilmente, apenas perceptiblemente. Allison se quedó paralizada. Sentía como si su corazón saltara de su pecho. ¡Mamá! Se levantó de un salto, corrió hacia la puerta. ¡Mamá! ¡Él! Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, porque en ese momento, el monitor emitió una señal ensordecedora. La línea en la pantalla se sacudió. Y luego, continuó. Un pitido. Constante. Infinito. ¡No! La puerta se abrió de par en par. Entraron los médicos. La empujaron, apartándola. Gritos. Aparatos. Alboroto. ¿Qué sucedió? El pulso desapareció. Preparen el desfibrilador. El fuerte sonido de una descarga eléctrica. Una vez más. Allison se quedó de pie en la puerta. No le dejaban entrar, pero ella veía cómo su hermano se sacudía una y otra vez con cada descarga, cómo el médico apretaba la mandíbula, gritando órdenes, cómo todo a su alrededor se desvanecía, convirtiéndose en un torrente de sonidos y luces. Y en ese momento, ella gritó, ¡James! Todo se detuvo. ¡James! Todo se derrumbó. Pitido. Descargas. Las siluetas de los médicos, apiñados alrededor de la mesa de operaciones, se movían en un ritmo entrecortado, como si el mundo se hubiera enredado en su propio tiempo. Allison no respiraba. Su voz, que rompió el silencio, sonó como el último, desesperado clamor a Dios, al destino, a quien fuera que aún pudiera salvar a su hermano. El médico apretó los dientes. «Última descarga». «No lo logrará», murmuró la enfermera. «Hazlo». «Esto. Ahora». Las manos se apretaron sobre el desfibrilador. «Descarga». El cuerpo de James se sacudió. El monitor. Pitido. Un instante. El mundo se detuvo. Y de repente, un salto. Débil, casi imperceptible, pero existía. El pulso. «Ha vuelto». Las voces estallaron como una tormenta. Alguien exhaló. Alguien casi dejó caer los instrumentos. Pero no Allison. Ella seguía de pie, paralizada en el umbral,
con los ojos desorbitados y apretando los puños tan fuerte que las uñas se hundían en sus manos. James. Él está aquí. Los minutos parecían horas, las horas, una eternidad. Cuando por fin los médicos salieron de la sala, la madre de Allison se levantó de un salto. ¿Qué le pasa? El médico jefe se quitó la máscara, mirándolos con la mirada de alguien que acaba de atravesar el infierno y sobrevivir. Está vivo. Nadie se movía. Ha superado esa crisis, pero sigue en coma. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Melania. El doctor apretó los labios. No puedo decirlo. Horas, días, quizás más. La madre de Allison se tapó la boca con la mano. Pero él está luchando, ¿verdad? Dijo Allison, dando un paso adelante. El doctor la miró. Sí, está luchando. Era una victoria, pero no el fin de la guerra. Allison entró a la sala. Su hermano yacía, rodeado de tubos, cables y máquinas que registraban cada latido de su corazón. Ella se sentó a su lado. Tomó su mano. Sabía que regresarías. Las lágrimas recorrían su rostro, cayendo sobre la sábana, pero ella no lloraba de dolor. Lloraba porque él respiraba. Él estaba aquí. Ahora es tu turno, Jay. Despierta. Silencio. Pero esta vez no era un silencio aterrador. Esta vez estaba lleno de vida. Y en lo más profundo, ella lo sintió. Él la oye. La habitación se sumió en un silencio denso y estático. No ese que resuena con vacío. No ese que anuncia el fin, sino aquel que respira esperanza. Allison estaba sentada junto a la cama de su hermano, con la palma de su mano apoyada en la cálida y quieta mano de él. Junto a ella, su madre, con los ojos rojos de tanto llorar, apretaba los labios, como si temiera que, al relajarse, el universo volviera a quebrarla. Melania estaba de pie junto a la ventana. Serena, no como en el escenario o frente a las cámaras. Real, no pronunciaba palabras en voz alta. No preguntaba qué sentía Allison. Simplemente esperaba. Como todos. Detrás de la puerta de la habitación, el mundo seguía enloqueciendo. Evento histórico. La primera dama participa en el rescate de un niño. Shock y emoción. América llora junto a la niña que salvó a su hermano. ¿Quién debe pagar por la vida? ¿Cuántos niños más esperan su dinero? Los periodistas no se apartaban del hospital. La gente publicaba mensajes en las redes sociales, flashmobs, hashtags, transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos. El país se detuvo, observaba, esperaba, pero en la habitación, nada de eso conmovía a Allison. Solo sentía cómo el tiempo se deslizaba por su piel, cómo se ralentizaba, cómo los segundos se convertían en horas, cómo la esperanza sostenía su corazón en sus garras. ¿Jay? Su voz temblaba, pero continuó. Siempre decías que yo hablaba de más, que era demasiado ruidosa, que era demasiado terca. Apretó sus dedos sobre los de él. Pero parece que es por eso que aún estás vivo. Porque yo no sé rendirme. Cerró los ojos y volvió a susurrar. Señor. Sus labios temblaban, pero las palabras salían solas. Sé que me escuchas. Me has escuchado antes. De lo contrario, no estaría aquí ahora. Sé que me diste la oportunidad de salvarlo. Pero él debe terminar esta historia por sí mismo. La madre de Allison se llevó una mano a los labios, y sus hombros temblaron. Melania se dejó caer lentamente en una silla. Escuchaba. En el pasillo, los médicos se quedaron inmóviles junto a la puerta, como si comprendieran que en esa habitación se decidía algo mayor que una simple cuestión de vida o muerte. No pediré por mí misma, solo por él. Respiró profundamente. Que regrese, que abra los ojos, que diga algo tonto para que pueda darle un golpe con la almohada, que me llame aburrida, que diga que hablo de más, que viva. Recorrió su mano con los dedos. Que viva. Silencio. El pitido de los monitores, el susurro del aliento, una respiración lenta, una exhalación, un instante, y de repente, un leve movimiento. Los dedos. Débil, pero real, apenas perceptible. Allison se quedó paralizada. Mamá. La madre levantó la cabeza de repente, con los ojos bien abiertos, y en ese momento, James parpadeó, profundamente, lentamente, como si emergiera de entre capas de sueño. Sus labios temblaron. Él. Su voz era ronca.
Afasada, pero real, viva. Allison se levantó de golpe. La madre rompió a llorar desconsoladamente. Melania sonrió. Y en el pasillo, alguien gritó. ¡Se despertó! Y el mundo explotó. Gritos. El ruido de pasos. Los médicos irrumpieron en la sala como una cascada de batas blancas. Los monitores entonaban notas agudas y rápidas. Las luces parpadeaban, reflejándose en los ojos vidriosos de aquellas personas que apenas un segundo atrás temían siquiera respirar. Allison no se movía. Observaba cómo su hermano, su propio hermano, lentamente cambiaba la mirada de una cara a otra, intentando comprender lo que sucedía. James. Corrió hacia él, pero las manos de los médicos la empujaron suavemente, pero con firmeza, para detenerla. Tenemos que checar su estado. Pero ella ya lo sabía. Él está aquí. Él vive. Todo lo demás no importa. Detrás de la puerta del hospital, el mundo había enloquecido. Milagro ante los ojos de toda la nación. América llora, la niña que salvó a su hermano. La primera dama Melania Trump y la heroína anónima, el instante que cambió la historia. La multitud de periodistas se había duplicado. Se agolpaban en la entrada, impidiendo el paso a cualquiera. Algunos gritaban preguntas. Otros ya transmitían en vivo, y algunos fotografiaban los ventanales de la sala, con la esperanza de captar algo que nadie más había visto. El hospital se había convertido en el epicentro de un suceso nacional. Pero en la sala, todo era diferente. ¿Cómo te sientes? James esbozó una sonrisa ronca. Sus labios se agrietaron y su voz sonaba como si hubiera corrido a través de una tormenta. Como si me hubiera atropellado un carro. Allison se quedó inmóvil, y luego estalló en risa. Una risa que brotó de su pecho en una explosión nerviosa, mezclada con lágrimas y desesperación. Eres un idiota. Él levantó apenas una ceja. ¿Un idiota que te salvó la vida? Ella sollozó y le dio un golpe en el hombro, no fuerte, pero suficiente para hacerle fruncir el ceño. Me vas a pagar por eso. James sonrió, pero en sus ojos se leía algo distinto. Ali. Él miró la mano de ella, que aún apretaba la suya. ¿De verdad creíste que regresaría? Ella no respondió de inmediato. Luego se encogió de hombros. No tuviste otra opción. Cuando los médicos finalmente permitieron que Allison quedara sola con su hermano, Melania apareció en la sala. Se acercó a la cama y miró al muchacho. Debo decirte, nos mantuviste en vilo. James frunció el ceño. Ustedes. Su voz se trabó. ¿De verdad están aquí? Su mente aún no había asimilado del todo lo ocurrido. No sabía que su historia ya se había convertido en una leyenda nacional. No sabía que millones de personas seguían, expectantes, cómo moría y cómo resucitaba. Simplemente lo observaba, mirando a esa mujer de traje impecable, cuyos ojos reflejaban emociones que nadie creería posible en alguien a quien él apenas conocía. ¿Ustedes me ayudaron? Ella esbozó una leve sonrisa. No yo. Se volvió hacia Allison. Tu hermana. James lentamente desvió la mirada hacia ella. Ali. Sus labios temblaban. Estaba a punto de decir algo, pero ella lo interrumpió, levantando un dedo. No, no tienes que decir nada. Solo, quédate aquí, sigue viviendo. Eso es lo único que me importa. Él sonrió. Y entonces, Allison no pudo más. Se inclinó y apoyó su frente contra la mano de él, apretándola con fuerza, dejando fluir todo lo que no podía expresar con palabras. Y cuando sus dedos se apretaron débilmente en respuesta, entendió. Él estaba realmente aquí. Melania los observaba en silencio. Sabía que su historia ya había sobrepasado los muros de esa sala. Sabía que los periodistas diseminarían cada detalle, que los políticos utilizarían ese instante para sus propios fines, que unos transformarían esto en un cuento de hadas y otros en una herramienta. Pero a ella eso no le importaba, porque en ese preciso momento, en esa pequeña sala, estaba ocurriendo algo más grande, algo real. Se dio la vuelta y salió en silencio, dejándolos solos. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la recibía el caos. Señora Trump, ¿puede comentar la situación? ¿Cree usted que esto cambiará la percepción de la sociedad sobre el sistema de salud? ¿Qué le dirá a los críticos que aseguran que usó este momento para autopromocionarse? Se detuvo.
Los miró a cada uno, despacio, con calma. Y luego dijo, hoy no se trata de mí. Hoy se trata de la niña que nos planteó una pregunta que nadie quería responder. Hizo una pausa. Pero ahora, esa pregunta no desaparecerá. Los periodistas volvieron a alborotarse. Los flashes de las cámaras se encendieron otra vez. Mientras tanto, en la sala, Allison levantó la cabeza y miró a su hermano. ¿Sabes que escribí otra oración? James entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Prometes portarte bien si sobrevivo? Ella apretó su mano. No. Él frunció el ceño. Solo le agradecí a Dios por el hecho de que sigas respirando. Ella se secó las lágrimas y sonrió. Pero si vuelves a intentar morirte, te mataré yo misma. James se rió. Su voz, aunque débil, rebosaba vida. Y en ese instante, el mundo dejó de existir. Solo existían ellos.